Saludos familia, que Dios le bendiga grandemente. Saben que estoy aquí para desearles un muy feliz sábado. Así es, llegaron las primeras horas del sábado y es una bendición poder estar aquí. Saben que les invito a tener un espíritu de agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque Dios te protegió durante toda esta semana. Dios te libró de accidentes, de enfermedades y de situaciones difíciles. Y si me estás escuchando, me estás mirando y estás pasando por una situación difícil, pasaste por algún accidente o algún problema, quiero decirte que Dios estuvo contigo. Te dio fortaleza y sabiduría para poder lidiar con todas las situaciones con las que has tenido que lidiar durante toda esta semana. Pero yo quisiera que dejara tus cargas y problemas y preocupaciones a un lado. Es más, ponlas en las manos de Jesús y dile, Señor, ayúdame a reposar en este sábado. Ayúdame a tener un encuentro especial contigo. Permite, Señor, que yo me pueda deleitar en tu presencia, olvidarme de los problemas y encontrarme contigo y recibir las más ricas bendiciones. Quiero decirte que este sábado es el sábado más especial de todos los sábados que tú has vivido, porque este sábado está más cerca que los anteriores a la segunda venida de Cristo Jesús. Oh, sí. Y allí sí que vamos a poder reposar y tener esa cercanía, ese encuentro con Jesús cara a cara y poder abrazarlo y estar con Él por toda la eternidad, para siempre. Y vamos a dejar este mundo atrás, este mundo de problemas, de dificultades, situaciones difíciles, enfermedades y muerte. Todo eso va a quedar atrás, será parte de la historia y quedará en el olvido. Y vamos a poder vivir en un mundo nuevo aquí, en esta tierra, luego de los 1000 años, con nuestro Salvador y Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuántos de ustedes desean eso? ¿Cuántos de ustedes esperan con ansias ese momento? Bueno, pues mientras esperamos, tenemos que predicar, prepararnos y testificar del amor de Cristo Jesús a estas personas que nos rodean, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amistades, que todavía no conocen a Jesús o no han aceptado a Jesús como su Salvador. Comparte a Cristo Jesús este fin de semana. Comparte a Jesús este sábado y ya verás que será de mucha bendición para ti y para los tuyos. Yo quisiera estos minutos compartir una corta reflexión, algo que realmente me inspiró y me motivó a seguir adelante y a pedirle al Señor que siga hablando conmigo, que me siga preguntando. ¿Cómo así? Yo quisiera también que tú le pidas al Señor, Señor, pregúntame. ¿Saben que a Jesús, a Dios, le encanta preguntar? Saben que las preguntas son parte de la comunicación. La comunicación es esencial para el buen desenvolvimiento y el crecimiento y las relaciones interpersonales. La comunicación es esencial en una relación de amistad, en una relación matrimonial, en una relación entre padre e hijos. La comunicación es esencial en tu iglesia y en cualquier organización. Si se quiere que se trabaje bien, debe haber buena comunicación. Y las buenas preguntas son parte de la comunicación. Y a Dios le encanta hacer preguntas desde el principio hasta el fin. Es más, Jesús durante su ministerio terrenal hizo muchas preguntas. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que os haga? Bastante preguntas. ¿Qué dice la gente de mí? Y esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, sino que desde el mismo principio vemos a un Dios de amor y de misericordia comunicándose con el hombre, acercándose al hombre, haciendo preguntas. Y hoy en día Dios habla y pregunta a través de nuestra conciencia para descubrir en dónde estamos. No Él, sino que nosotros mismos podamos darnos cuenta en dónde estamos parados. Y ya verán por qué es importante escuchar a Dios. Yo te pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios? Durante esta semana, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Qué preguntas te hizo Dios durante esta semana? Saben que una de las mejores maneras de escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad es estudiando la Biblia. Aquí está su palabra. Aquí puedes descubrir cuál es la voluntad de Dios
para el ser humano y la voluntad de Dios para ti. Y a través de la oración, así es como caminamos con Jesús, así como caminó Enoc. Pero vuelvo y repito, las preguntas son importantes. ¿Qué pregunta te hizo Dios esta semana? ¿Qué te dijo Dios a ti esta semana? ¿Qué lecciones compartió Dios contigo? Pues yo quisiera, les invito para que busquen en sus Biblias, en el libro de Génesis, el capítulo 3. Miren, la primera pregunta que se hace en la Biblia, y el primero en preguntar fue Dios. Cuando usted busca en su Biblia, en Génesis, el capítulo 3, el versículo 9 en adelante, el versículo 9 registra allí la primera pregunta, la pregunta de todas las preguntas. Saben que esta pregunta que Dios hace aquí en Génesis 3:9, Dios se la hizo a Adán y a Eva, pero ya Adán y Eva no están aquí en este tiempo. Estás tú y estoy yo. Así que esta pregunta es para ti y para mí también. Miren cómo dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Para que podamos tener el contexto, Dios le dijo a Adán y a Eva, luego de haberlos creado, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden comer del fruto de cualquier árbol, menos de ese. Lamentablemente, Eva se dejó engañar por la serpiente que representa a Satanás y el diablo. Satanás, la serpiente antigua, como se describe en Apocalipsis, que es el diablo. Y también Eva llevó el fruto prohibido a su esposo Adán, el cual también comió igual que ella. Y se dan cuenta que están desnudos y se dan cuenta de lo que habían hecho y de repente empiezan a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez y escuchan el andar de Dios y tienen miedo y se esconden. Y por eso entonces ven aquí esta pregunta. Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué pregunta? Saben que cuando una persona se hace la pregunta correcta, puede y ayudar sus pensamientos a salir del problema o a encontrar la solución al problema que tienen. Y Dios hace la pregunta y con esta pregunta se introduce o se pone en práctica el plan de redención que había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios le dice o le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Así empieza el plan de redención en esta tierra, con una pregunta, con un acercamiento, Dios acercándose al hombre. ¿Sabe que Dios se ha acercado a ti durante esta semana? Es más, ahora al inicio del sábado, Dios se acerca a ti, viene a ti y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, la pregunta es, ¿cuál es tu condición espiritual? En en cuanto a cercanía, ¿qué tan cerca estás tú de Dios? ¿Qué tan cerca o qué tan distanciado estás? Así que Dios te hace la pregunta en esta hora, ¿dónde estás? ¿O cuál es tu condición espiritual? ¿Qué estás ocultando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Tienes una relación con Dios genuina, real, íntima o no? ¿O es solo apariencia? Miren cómo dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oh, Adán y Eva son nuestros padres, nuestros primeros padres, y muchos aprendemos ese mal hábito o esa acción que luego de pecar y escuchar la voz de Dios, ellos hicieron, esconderse por miedo. ¿Será que tú esta semana te has escondido de Dios? ¿Qué vas a hacer durante este sábado? ¿Te vas a esconder de Dios? ¿Será que el miedo te va a empujar hacia los arbustos? ¿Te vas a esconder detrás de los vicios, de la mentira, o del trabajo, de las responsabilidades, o de una excusa? ¿De qué te estás escondiendo? Es hora de salir. ¿Saben que Adán tuvo que salir y ver a Dios cara a cara? Lo maravilloso de Adán es que Adán respondió a la pregunta, a la búsqueda de Dios. Respondió positivamente y es saliendo, a pesar del miedo, salió de donde estaba escondido y reconoció lo que estaba pasando en su corazón, el miedo y por qué se había escondido.
Dice el versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y si siguen leyendo allí, se van a dar cuenta que Adán confiesa, dice, sí, Eva, mi esposa, la que tú creaste, me dio del fruto y yo comí. Así que Adán está confesando. Noten que Adán manda a Dios a donde Eva. Y miren en el versículo 13, eh, dice así, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Noten aquí el diálogo que tiene Dios primero con Adán y luego con Eva. Y empieza esa comunicación, ese diálogo con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Le dice a Eva. ¿Acaso has comido? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y Dios pregunta y Adán y el hombre, Adán y Eva responden y Dios escucha. Hay un diálogo, hay una comunicación. ¿Por qué? Porque hay esperanza. A pesar de que pecaron, hay esperanza. Noten ahora la diferencia en el trato de Dios hacia la serpiente, que es Satanás. Versículo 14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, ya no hay más preguntas. Fue una declaración, una sentencia pública ahora delante de Adán y Eva. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y pueden seguir leyendo allí el versículo 14, 15, esa declaración, esa sentencia que Dios lanza de condenación sobre la serpiente y habla de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero noten que Dios no le hace pregunta a la serpiente. No entra allí en un diálogo, una comunicación. ¿Por qué? Porque ya se le acabó la gracia a Satanás. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ya no había gracia para él, ya no hay esperanza para Satanás. Por eso Dios no se molesta en entrar en un diálogo, pero sí conversa, sí escucha, sí pregunta a Adán y a Eva, porque hay esperanza, porque hay una solución a pesar de sus pecados, a pesar de haber caído en el pecado, en lo que Dios le había prohibido no comer, no hacer. Eso comieron, eso hicieron. Hay esperanza. Por eso yo les mencioné al inicio que es importante escuchar la voz de Dios y las preguntas que Dios te hace a través de tu conciencia, a través del Espíritu. Porque si tú sigues escuchando la voz de Dios y sigue Dios preguntando dónde estás, qué estás haciendo, qué has hecho, no es para destruirte o para que tú te avergüences toda la vida o para condenarte, sino para despertarte, para que te des cuenta en dónde estás parado, en la condición espiritual en la que tú te encuentras. Saben que lo que Dios está haciendo aquí es guiando al hombre en el proceso de encontrar una solución a este gravísimo problema del pecado. Porque Dios le había dicho, el día que comas vas a morir, ciertamente morirás. Y eso es pecado, es quebrantar la ley, ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y miren cómo Dios conversa con Adán y con Eva, dos pecadores, porque hay esperanza para ellos. El primer paso para la justificación es reconocer mi condición. El primer paso es la confesión. Así que Dios está guiando a Adán y a Abel, le está enseñando a confesar. Yo sé que estás escondido, yo sé que tienes miedo. ¿Será que Dios no sabía lo que Adán había hecho? Adán y Eva. ¿Será que Dios no sabía en dónde estaban? ¿Y por qué pregunta dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido? Todas esas preguntas ya Dios las sabe. Lo que Dios quiere es que Adán y Eva reconozcan su condición y confiesen. Adán tuvo que confesar, Eva confesó también que comió del fruto prohibido. Ese es el primer paso para la sanidad, para la justificación y la salvación. Tienes que reconocer tus pecados, reconocer lo que has hecho o lo que estás haciendo, confesarlo y pedir perdón. Entonces Dios va a poder restaurar tu vida. Saben que ese día murió alguien,
un cordero, no murió una persona. Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas vas a morir, pero por amor y misericordia, porque Adán y Eva no querían morir, murieron dos corderos. Dios sacrificó dos corderos y tomó de su piel y vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Esos corderos representan a Jesús, que iba a morir en nuestro lugar. Pero miren qué tan importante es escuchar la voz de Dios. Noten que con Caín también cae en pecado, y en este caso un asesinato porque mata a su hermano, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín se enoja con Dios, se enoja con su hermano porque Dios acepta el sacrificio de Abel. Es un cordero, mientras que Caín trae de los mejores vegetales para presentarlo ante Dios, pero Dios no pidió eso. Y miren lo que sucede aquí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba Abel, el cadáver de Abel? Sí, Dios sabía, pero está preguntándole a Caín, ¿para qué? Está utilizando el mismo método que utilizó con Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? La pregunta que Dios le hizo a Adán. Aquí le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Para qué? Para que confiese. Si Caín hubiera confesado, maté a mi hermano, si se hubiera arrepentido, si hubiera pedido perdón, Dios hubiera hecho lo mismo que hizo con Adán y Eva, hubiera vestido con túnicas de pieles a Caín. Es decir, la gracia de Jesús hubiera cubierto y hubiera sido perdonado. Pero miren, a diferencia de su papá, miren cómo reacciona Caín. Él respondió, no sé, no está confesando. Es más, está mintiendo a Dios no se le puede mentir. Dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Noten qué sarcasmo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. He aquí que echas, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, respondió Caín. ¿Saben? No fue porque a Dios se le antojó perdonar a Adán y no a Caín, sino porque el mismo Caín corrió y se escondió de la presencia de Dios. Caín nunca salió de su escondite. Adán sí salió y reconoció lo que había hecho. Caín vivió escondiéndose de Dios y distanciado de Dios porque así él lo quiso. Saben que cuando Noé construyó el arca durante 120 años, Dios a través de Noé estaba extendiendo una invitación a la gente a entrar al arca, especialmente los últimos años, los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días. Y la gente no escuchaba, se burlaba de Dios, se burlaba de Noé. Y de repente Dios cierra la puerta y 7 días después cae el diluvio. ¿Saben que después que se cerró la puerta, la gente no volvieron a escuchar nunca más la voz de Noé? No volvieron a escuchar nunca más la voz de Dios a través de Noé. ¿Por qué? Ya no había necesidad, como con la serpiente. Ya no había gracia, ya no había oportunidad. Ellos mismos cerraron la puerta de su corazón a Dios, la cerraron con candado para no abrirle su corazón a Dios. Así que vuelvo y pregunto, finalizo haciéndote la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué pregunta te hizo Dios a ti esta semana? ¿Te ha estado hablando Dios a tu conciencia, a tu espíritu? Si es así, eso es bueno. Arrepiéntete. Entra al arca de la salvación, entrégale tu vida a Jesús, sal de donde estás escondiéndote detrás de quizás de los vicios, de la mentira, del miedo. No sé cuál es la emoción que te tiene allí estancado, pero confiesa, pon todas tus cargas, tu pasado y tu vida oculta, tus pecados en las manos de Jesús. Dice, Señor, sí, yo he hecho esto, esto y esto, perdóname. Y yo estoy seguro que Dios te va a cubrir con la justicia y el manto de Cristo Jesús. Su justicia, su gracia y la sangre bendita de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Qué tal si oramos en esta ocasión? Amante Dios, gracias por Jesús,
Y gracias por, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él murió en nuestro lugar. Gracias porque tú nos hablas y nos pregunta dónde estás, cuál es tu condición, en dónde estás parado. Ayúdanos a responder, a salir de donde estamos escondidos antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por este día glorioso de sábado, que podamos reposar y tener un encuentro especial contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, gracias. Feliz sábado.